Bienvenidos y bienvenidas al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo necesario referente al mundo de la fotografía como negocio. Tenemos una parte de marketing, una parte de búsqueda de clientes, de marca personal. Bueno, como ya sabéis, estamos semana tras semana ofreciéndoos un montón de contenido. Yo soy Teseo Ruiz y como siempre tenemos aquí a Johnny Gómez, Buenas. que hoy nos ha tocado, como ya sabéis, estar en casa esperando a que pase este pequeño percance que tenemos y que seguramente tengamos que seguir trabajando durante más días de esta forma, pero no queremos dejaros sin vuestro podcast, sin vuestra formación, que creemos que también es muy importante en estos días. Tenemos ahí algo presente y es que no queremos que haya ni ningún día de aquí hasta que decidamos, si algún día decidimos cerrar el chiringuito de vivir de la fotografía, de no faltar ningún lunes. Y Correcto. obviamente estamos encerrados en casa y esto es una situación pues que va a durar más de lo que nos gustaría. Pero bueno, mientras tengamos internet y demás, que son cosas que obviamente nunca... No nos vamos a quedar sin ellas, pues Esperemos. vamos... No creo que pase. Pues vamos a estar aquí dándoos formación y ayudándoos en este camino a que es vivir de la fotografía, estés en un peldaño de inicio o estés ya en una buena posición. Correcto. Y antes de nada, también queremos recapitular. Nos habéis escrito bastantes personas preguntando por las consultorías respecto a, en estos momentos también, que a lo mejor no podéis seguir trabajando de forma más concreta. Otros habéis pedido si había algún tipo de consultorías a lo mejor más adaptadas a vuestra forma de trabajar, más rápida, más tal. Entonces, cuéntanos, Johnny, porque hemos lanzado una nueva, no es una oferta, es una nueva rama dentro de las consultorías, que estoy Sí, seguro que le va a interesar más de uno. claro, hemos visto un patrón en gente que nos escribís en las que a lo mejor no necesitáis lo que estábamos ofertando hasta ahora, que eran la consultoría puntual, que era donde nosotros creábamos con una serie de formularios que os pasábamos para tener la máxima información de vuestro caso, pues crear conjuntamente una estrategia y luego ya hacer la sesión de consultoría, y luego teníamos lo mismo pero en un pack trimestral para ir haciendo un seguimiento que muchas veces pues se alargaba más de 3 meses, pero nos hemos encontrado con gente que tiene dudas de algo muy puntual, que no Que no, necesita esa correcto. creación de esa estrategia, tiene las cosas muy claras, pero dice, oye, mira, que quiero hacer esto, por decir un ejemplo, en la web, pero no tengo ni idea de cómo poder implementarlo o si se puede implementar, que lo mismo te estás haciendo ahí un lío mental diciendo, ay, si hiciera esto, no sé qué, y a lo mejor no puedes hacerlo, o todo lo contrario, o en cosas de marketing de no sé si estoy tirando bien por este lado, bueno, etcétera, Sí, etcétera. en este caso resolvería dudas muy rápidas que muchas veces os va a ahorrar mucho tiempo y que, como digo, no necesitáis o consideréis que no es el momento en el que necesitáis ese seguimiento, esa forma de que os estén recomendando, creando, pues eso, ese estudio de mercado junto con vosotros, ese apoyo. Bueno, pues tenemos unas consultorías express precisamente para cosas más rápidas. Aún así, si sois de los que os gusta que haya alguien que os esté pues eso, Detrás. revisando, chequeando, haciendo un seguimiento, tenemos el resto de Sí, consultorías. no, y además al hacerla express eh, hemos reducido el precio, y esto también le viene bien a mucha gente que nos ha escrito de, bueno, a ver si... No ha sido ahora, sino a lo largo de todo este tiempo, de a ver si me encuentro en un mejor momento económico porque quiero hacer una consultoría con vosotros y tal. Pues hemos decidido lanzar esto. De todas formas, toda la información os recuerdo que la tenéis en vivirdelafotografía.es/consultorías. Vale. Y en este caso, para todos los que, o todas las que nos estéis escuchando, que aún así, por diversas situaciones, no queráis hacer las consultorías, tenéis estos maravillosos podcasts que estamos semana tras semana y que además hoy queremos destacar que lo vamos a hacer creando un bloque de podcast para la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Vamos a crear ese pequeño bloque. Realmente son bastantes podcasts de los que vamos a hablar concretos, hablando de, pues eso, de qué hacer en esta situación y cómo podemos ir mejorando todo esto para que, bueno, cuando se acabe esta pequeña encierro que tenemos en casa, podamos prácticamente no nos haya afectado o que nos hayamos incluso reforzado frente a ello. Claro,
Nos encontramos ante una situación que es completamente nueva. Nunca a nivel mundial nos hemos encontrado con lo que estamos viviendo, ¿no? Esta pandemia que ya no es a nivel local de ciertos países, sino que ya está extendida por todo el mundo. Y claro, es una situación muy difícil porque el 90% prácticamente de gente que se dedica a la fotografía ahora mismo está parada. Claro. Aquí en España es lo que está pasando. Obviamente en otros países donde todavía no se han tomado ciertas medidas y a lo mejor con suerte no se tienen que tomar, no van a llegar a una situación, digamos, tan grave. Pero en países en los que ya esté sucediendo o que vaya a suceder, pues claro, estarte un mes, 2 meses, que seguramente por lo que se dice será lo más normal que estemos aquí encerrados, ¿qué hacemos? Porque claro, dejamos de recibir ingresos, los clientes no van a necesitar, ¿no? Vamos, Sí, nuestros servicios. no pueden solicitar sus servicios, otros que a lo mejor sí pueden, pero tú no puedes ofrecerlos. Bueno, tenemos una situación muy difícil y durante todo este tiempo queremos dar toda la información y todas las propuestas y consejos para que podamos sobrellevar mejor esta crisis y salgamos dentro de lo posible reforzados para cuando podamos estabilizarnos y empezar a trabajar. Claro, además es que yo creo que la frase clave sería establecer un nuevo ritmo de trabajo, ya que el trabajo va a ser el mismo, cuando acabemos vamos a tener el mismo trabajo, por así decirlo, vamos a tener que hacer las mismas cosas, pero hay que estar adaptándonos, hay que estar, pues eso, hay que tener todo bien preparado y seguramente para que se note menos ese golpe de clientes, esa bajada, tendremos que estar mucho más activos y vamos a ver, como digo, qué cosas, qué mecánicas durante estos podcasts nos hacen falta para, pues eso, para estar adaptados, ¿vale? Sí, porque una cosa Sí. que también quería recalcar antes de que nos metamos más en materia es que este tiempo lo tenemos que intentar aprovechar. No está el dicho este que se suele decir aquí, que no hay mal que por bien no venga, Mm. que no es quizás a lo mejor el mejor refrán, pero obviamente dentro de esta mala situación tenemos que intentar sacar el mayor provecho. Hay incluso, hablando con compañeros tanto del sector fotografía como del sector externo, que se repite un patrón en un tanto por ciento pequeño, pero se repite de, oye, pues mira, esto es una mierda, pero, oye, me viene bien porque tengo trabajo acumulado. Me viene bien porque ahora voy a poder hacer esto o me da tiempo a parar para reflexionar o Sí, demás. Y hay un montón de posibilidades. claro, y una cosa que quiero decir antes también de empezar con esto, es que esto, si nunca lo hemos hablado creo en el podcast, pero es esencial que tengamos un plan de emergencias para estas situaciones, ¿no? Porque siempre vivimos ahí prácticamente en el día a día y sí, vamos teniendo ahorros y tal, pero creo que poca gente se plantea, esto suele ser más del mundo empresarial, pero poca gente se plantea de voy a ir ahorrando no para irme de viaje, para comprarme una cámara mejor, para actualizar, yo que sé, el equipo tal o alquilarme un estudio mejor en caso de que tenga un estudio y pocas veces se piensa en, oye, me voy a dejar un fondo de lo que yo necesito para vivir durante 3 meses, ya no porque vaya a venir un coronavirus, que esto nunca se prevé, sino, ¿y si pasa lo que sea y de repente mis clientes desaparecen o me parto una pierna y no puedo trabajar? Me parto un brazo para fotógrafo. Yo tengo un compañero que se partió un brazo siendo fotógrafo, además de la derecha. Entonces, se Claro, tiró 2 meses hasta que pudo empezar a gestionar todo, a trabajar. No sé, es que claro. Si no tiene tienes una ese carga. Entonces, como colchón... dices tú, hay que tener un capital ahí guardado por si acaso. Y si os interesa que hagamos un podcast específico de cómo crear este plan de emergencia, oye, Mm. dejárnoslo en los comentarios en la web o por donde prefiráis y Sí. nos ponemos manos a la obra con ello. Si vemos que hay que ¿Hay queréis, feedback? nos animamos con ello. Pues... Entonces, antes de como empezar, vamos a hmm, ver, vamos a intentar crear una introducción para que, como digo, en los próximos podcasts podamos tener una buena base y en este caso, esta introducción tenemos que ver anteriormente a esta crisis cómo ha funcionado la fotografía, cómo estaba funcionando, durante la crisis cómo está funcionando y cómo nosotros consideramos que después de la crisis va a funcionar el negocio fotográfico, ¿vale? Pero antes de nada,
hay que destacar que no queremos ser alarmistas, el mundo no se va a acabar, ¿vale? La fotografía va a seguir adelante, se va a seguir trabajando igual, pero sí que es cierto que van a cambiar una serie de paradigmas, de tendencias, de posibilidades, y ahí tenemos que estar nosotros para lanzarnos a por ello, porque como digo, habrá mucha gente que pierda su trabajo, ¿vale? Pero habrá muchos otros que ganen un trabajo nuevo o que os podéis lanzar a ello porque os habéis estado preparando y habéis estado siguiendo las pautas que, como digo yo, vamos a ir viendo durante estas semanas. Sí, entonces eso, hemos creado estos 3 bloques. Empezamos con el primero, ¿no? Con el qué sucedía antes de este momento que estamos viviendo. Y es que el primer punto es que, digamos, que teníamos muchos tipos de clientes con diferentes perfiles económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que había gente que solicitaba trabajos fotográficos que podían ser desde un particular que podía tener una economía más pequeña, mediana, más grande, y lo mismo en distintas empresas, que las empresas podían ser desde contratarnos otro autónomo, una pyme o una empresa más grande, más potente a nivel económico. Otra pauta sería que anteriormente podrías tener muchos fallos, falta en alguna de las herramientas principales. Por ejemplo, tu negocio podía ser por el boca a boca, íntegramente. O tu negocio resulta que entregabas tarde las fotografías, pero la gente, como seguía viendo un montón de clientes y la gente lo comparaba con el resto de fotógrafos o profesionales o tal, digamos que podíamos ser más chapuzas, que no estamos aquí animando a que lo fuerais, al contrario, pero puede ser que los fotógrafos y las fotógrafas que estuvierais haciendo ciertas cosas mal de forma consciente o inconsciente no os afectara de forma tan rotunda a vuestro negocio. Entonces, esto hace que esos fallos que tuviéramos, esas pequeñas malos tratos respecto a nivel profesional, ¿no? No hemos tratado correctamente al cliente o esos posibles problemas, no nos afectaran a nuestro trabajo de forma general. Ojo, que hablamos principalmente a nivel negocio. No hablamos a nivel técnico de tu calidad de tus fotografías, porque hay gente que es muy buena haciendo su trabajo, pero que a lo mejor falla en la parte de negocio. Y luego al revés, gente que en la parte de negocio es una crack y luego en lo que es lo meramente fotográfico no es la mejor ni el mejor fotógrafo del mundo, pero se lleva a los clientes de calle, por decirlo de alguna manera, gracias a todo ese trabajo de negocio. Correcto. Luego tendríamos una gran demanda tanto físicamente como online. Claro. Quiere decirse que nuestros clientes, también dependerá de vuestra especialidad fotográfica, pero generalmente podíamos trabajar con ellos de forma online, podían contactar con nosotros de forma online porque han visto nuestro trabajo así, o al contrario, físicamente podrían establecer, por ejemplo, pues el que tenía la tienda, ¿no?, de barrio o el que establecía una localización. Entonces, de esta forma podríamos tener un mixto entre una cosa y otra. Claro, pongo un ejemplo. Alguien que se dedica a la fotografía de producto para e-commerce, por ejemplo, podrías tener la posibilidad de que un negocio te requiriera que tú fueras allí para hacer esas fotografías y otros que dijera, bueno, no, mira, yo te mando las cosas y te buscas tú la vida en tu casa o en tu estudio, porque a lo mejor no requiere que las fotos se hagan en sus instalaciones. Correcto. Y por último, antes de que surgiera toda esta crisis, dentro de esas pautas que estamos diciendo, tendríamos que nuestra competencia o la competencia que existía tenía una formación muy generalista. Quiere decirse que generalmente nuestra competencia, repito, generalmente, a menos que seamos un especialista en una rama en concreto, pero generalmente nuestra competencia hacía muchos tipos de fotografía, como lo que decimos siempre, boda, bautizos, comuniones, luego además también de vez en cuando hago alguna fotografía de producto, si puedo hago una fotografía de arquitectura de interior de un bar, o sea, digamos que se abarcaban muchísimas posibilidades, pero con un nivel muy bajo respecto al final, cuanto más abarcas, menos aprietas, ¿no? Como suele decir. No, y más o menos teníamos esta situación, que muchas veces ya sabéis que dentro de nuestro sector es muy alarmista y ves aquí artículos en periódicos o en ciertos medios de comunicación más especializados o menos y es como, bueno, es imposible ir de la fotografía, ser fotógrafo es imposible. He escuchado en los últimos meses antes de que llegara esto del coronavirus, de gente diciendo, es que los fotógrafos ya no pueden ser solo fotógrafos, tienen que ser fotógrafos a tiempo parcial, y era de,
joder, a mí siempre me impactaba mucho que dijeran eso porque es de... ¿Qué estadísticas estás mirando? ¿Conoces al 100% de los fotógrafos? No, nosotros Sí, siempre, es como ahora, estos tres bloques que estamos hablando es dentro de nuestra perspectiva y cuando hablemos del después, lo que va a pasar después de esta crisis, es lo que nosotros pensamos, pero en ningún momento no queremos dar como unas afirmaciones rotundas de no se puede hacer esto, esto es... No, y vamos, yo por lo menos dentro del entorno que me muevo y del entorno de gente que nos hace consultorías y tal, no veo para nada que fuera, vamos, no, todos los fotógrafos a tiempo parcial porque si no es imposible. Para ahí está el nada. problema. Claro, el problema es que mucha gente establece su realidad como la Claro, única realidad. claro. Entonces, existen muchas realidades. Nosotros al final contamos la nuestra. No es, como digo, ni mejor ni peor, pero no se puede refutar, no se puede decir que esto es así, porque yo lo he vivido así. No, no, hay mil realidades, ¿no? En este aspecto. Vale. Vamos a Pasamos. hablar, entonces esto tendríamos la parte del antes. Ahora hablaríamos de la parte del durante esta crisis del coronavirus. Además, según se vaya desarrollando, nosotros llevamos relativamente pocos días, pero cómo está afectando o cómo creemos que va a afectar a nuestro trabajo, a nuestro negocio fotográfico. Claro, Tendríamos primero, dime, el perdón. primer punto es el paro prácticamente total de todo nuestro trabajo, tanto por la falta de los clientes físicos como la reducción de clientes, digamos que online. Obviamente el sector de la fotografía es un sector que, como decía antes, casi todo es... presencial a la hora de hacer fotografías y trabajar en casa. Pocos fotógrafos trabajan sus fotografías únicamente dentro de casa, pero es que hasta gente que a lo mejor, pues como ponía antes el ejemplo de un e-commerce, que te manda productos y tal, lo mismo es que hasta él mismo está parado y o no puede ni mandarte los productos o no le merece la pena estar haciéndolo ahora, ¿sabes? Porque hay muchísimas casuísticas y entonces el primer mazazo es ese, parar Claro. de todo tipo de trabajo. Pero también pensar, como digo, estamos hablando de forma general. Habrá retocadores que podrán Claro, trabajar en casa porque tienen que trabajar las publicidades que se siguen lanzando o preparando o nuevas publicidades, por ejemplo. Habrá casos muy concretos de fotógrafos que a lo mejor, o por ejemplo, nos pasa a nosotros con la formación. Yo he podido modificar la formación, hacerla online, entonces sigo realizando las clases online, lo sigo moviendo, entonces es una rama diferente, pero es una cosa muy concreta. Cuando hablamos de fotografía en general, se ha parado todo, pero completamente. Entonces, tanto físico, y lo poquito que queda online, los pocos fotógrafos que puedan trabajar online, podrán ir sacando algo así, pero va a ser muy, muy lentamente. luego, otra de las cosas que todavía no está pasando, pero por desgracia va a empezar a pasar, es que distintas autónomos, empresas y demás van a irse algunos a la quiebra. Porque, y esto no es que seamos súper alarmistas, sino que hay gente que tenía su negocio, iba viviendo pues un poco eso, el día a día, con, ¿no? Con sus dificultades y tal, y claro, llega esto y te viene un mazazo que lo mismo, oye, te toca cerrar tu negocio, echar el cierre y buscarte otra cosa o tener Claro. que empezar de cero, o bueno, Vosotros pensar en este caso, volvemos al ejemplo de antes de las comuniones o las bodas o demás, que en este caso ahora se pasan estos meses que son de comunión, supongo que las pospondrán, pero habrá muchos que ya prácticamente después de verano no quieren hacer comuniones, no quieren hacer tal. El cliente, o sea, el fotógrafo súper especialista de esto o el generalista que tenía los precios muy bajos porque así tengo más cantidad de clientes, todo esto, todos esos perfiles van a desaparecer porque van a estar 3 meses sin cobrar, más luego sus propios gastos, más luego, como decías tú, que van al día a día, a lo mejor no han podido gestionarlo y tienen que esperar a la campaña del próximo año y ya son muchos más meses a la hora de sumar. Entonces, tanto un generalista como un especialista muy, muy, muy concreto, aún así, como siempre decimos que los especialistas tienen algo más de mano. Puede ser que estén parados y luego después, una vez que acabe esto, retomen otra vez, repunten, ¿no? Porque si destacan como especialistas tendrán más fuerza, por así decirlo, en redes y demás. Pero básicamente casi todos los generalistas que tiran el precio a la baja y demás van a terminar desapareciendo. claro, y esto no hablamos a nivel fotográfico, sino a nivel de empresas en general. Claro, si desciende el número de empresas que hay o autónomos, me da igual, al final son una reducción de posibles clientes. Y quien habla de autónomos y de empresas, habla de personas. Si tú Sí. ahora mismo eres una persona que querías, porque te daba la gana, hacerte una sesión de fotos en estudio, porque te apetecía darte ese capricho, después de este tiempo de crisis,
obviamente la gente va a salir dañada en menor o mayor medida económicamente y vas a tener que esperar a recuperarte. Y no sé Claro. si juraría que fue Jandro, que estaba escuchando el último podcast que subió, que desde aquí lo recomendamos, el blog de Jandro, bueno, de Jandro Revert, perdón, que estaba haciendo, no me acuerdo a quién le estaba haciendo una entrevista y hablaba del mundo de las bodas, que las bodas no se han parado, lo que pasa es que se están celebrando a puerta cerrada. Y claro, habrá gente que dirá, bueno, pues luego me pego el banquete y contrato ya al fotógrafo porque quiero esto y tal, pero si esto se alarga y esa persona en particular ve que está ahí justita de dinero, pues seguramente le den por saco al banquete, al fotógrafo y al de enfrente. Correcto, correcto. Vale, otra pauta que tendríamos durante esta crisis, tendríamos algo yo creo que positivo, ¿vale? Pero también puede ser negativo si lo pensamos como competencia, que sería la formación de mucha gente que está aprovechando este tiempo, como estás haciendo tú, escuchándonos, están aprovechando el tiempo para formarse, para prepararse, porque a lo mejor este es el cambio en el que van a dejar su trabajo porque les han echado o les han pausado el trabajo y dice, pues mira, ahora me formo, me preparo y en cuanto termine algo voy a buscar no sé qué, voy a buscar otra posibilidad. O incluso gente que a lo mejor nunca se había planteado, pero necesitan un dinero extra y se están planteando esa formación, como tú, por ejemplo, que nos estés escuchando o nos estés viendo. Entonces, hay mucha posibilidad ahora de formarte, prepararte para ese momento. Entonces, yo creo que hay una corriente muy fuerte, sobre todo gente, ahora, además es una posibilidad porque muy, muy amplia, porque ya no solo es a gente joven, que siempre decimos, no es que la gente joven no tiene pues esas cosas que tiene que hacer, ¿no? De mantener a lo mejor una familia, una situación, ¿no? Una casa, un no sé qué. Pero es que ahora, como tenemos entre comillas tiempo todos tenemos las mismas posibilidades, entre comillas, ¿vale? Entiendo que cada uno tiene sus cosas que hacer. Entonces, en este caso, nos va a dar la posibilidad, como digo, de formar muchas personas, formarnos nosotros mismos. Exactamente. Y vamos a ir con el último bloque, que si no nos alargamos mucho y ya sabemos que tienes muchas cosas que hacer ahora durante este tiempo en casa. Así que, ¿qué creemos que va a suceder después de esta crisis? Una es que no vamos a decir, ni obviamente no somos futurólogos ni nada de eso, pero sí que va a haber menos clientes, menos tipos de clientes. Depende de lo que dure esta situación de encierro en tu país, o en este caso en el nuestro, en España, pues esta reducción de tipos de cliente va a ser menor o mayor. Pero lo que sí que es obvio es que si hay una reducción de gente que nos pueda contratar, los que se van a quedar son los que tienen un nivel más alto económico y en cambio los que están como en medios y en bajos, ¿no? Si catalogamos en estos tres tipos de clientes según su economía, los de intermedio y los de una economía más baja son los que más van a caer. Por tanto, ojo si tu tipo de cliente es de este perfil, de estos dos últimos perfiles. Te toca currar mucho porque son los que van a caer. Si tú lo que estás haciendo es trabajando para grandes empresas, que no tiene por qué ser, yo que sé, el Corte Inglés, pero una empresa que tú sepas que es solvente, que tal que cual, oye, no te tienes que relajar, obviamente, pero bueno, vas a estar un poquito más cubierto, digamos. Claro, además los que trabajaréis con clientes de un nivel económico muy bajo, puede pasar que ahora esos clientes desaparezcan y os obliguéis a subir los precios o cambiar los precios o cambiar la dinámica y buscar otros clientes nuevos. Entonces tenéis que volver a trabajar de nuevo todo lo que ya habéis trabajado anteriormente para daros a conocer, para mostraros, como digo, el cambio de clientes tiene, o el cambio de, por así decirlo, de esa franja, el target, tiene un trabajo, como veremos más adelante en próximos podcasts, muy duro y ya veremos cómo gestionarlo. Luego, Otro punto que tendríamos serían que los negocios, los fotógrafos que tuvierais, como yo digo, varios huevos en varias cestas, quiere decirse que tuvierais la posibilidad, pero no digo generalista, no digo yo hago fotos de todo, porque como si hacemos fotos de todo, nuestros clientes o nuestros perfiles no nos van a reconocer tanto, sino los fotógrafos que tuvierais, por ejemplo, pongo un ejemplo de, pues pongo en mi caso, unas cuantas fotos en stock que me dan 100 euros, $100 al mes, estupendo. Tengo otros X euros más que me vienen de una parte de books. Bueno, pues a lo mejor durante estos 2 meses, 3, 4, 6 meses no vuelvo a hacer retrato, pero resulta que tengo una rama de cursos online o tengo otra rama que me encargo de hacer fotografía de eventos y aunque no sean muy multitudinarios, pero en cuanto imaginaos que empiece el fútbol, pues yo resulta que hago fotografía en estadios de fútbol, ¿no? Entonces, si yo tengo
ramas, estos son los fotógrafos que se van a mantener. Claro. Todos los fotógrafos que solo atacaran tan generalista a todo, no creo yo que van a terminar desapareciendo. No, y quiero poner otro ejemplo de una fotógrafa que solo hace fotografía de productos de joyerías. No es lo mismo si tú solo trabajas para una joyería, que ahí ya dependes de si a esa joyería le ha afectado mucho la crisis, o si trabajas para varias joyerías. Entonces, esto es una cosa que también te tienes que plantear a la hora de cómo tienes tu negocio fotográfico y de dónde vienen los ingresos. Y siempre hay que intentar eso, que vengan de distintas fuentes. No quiere decir que sean de distintos tipos de estilos fotográficos, pero sí de distintas fuentes de dinero. De diferentes clientes. Claro, aquí, como digo, dependerá un poco de lo generalista o un trabajador más específico que seáis. Como digo, yo en este caso estaba contando mi caso por tener diferentes ramas, pero entendemos de sobra que el que sea especialista no puede tener siempre un cliente o 2 clientes o 3 o 4, un número muy reducido. Claro. Tendréis que tener varios tipos de clientes porque si no, en cuanto el cliente caiga, vosotros caéis con él. Claro. Luego, la siguiente es que muchos, bueno, no, para no dar siempre como malas noticias, que no queremos que penséis en ningún momento de, oye, estoy escuchando esto y estas 2 personas me están diciendo que me voy a ir a la mierda. No, simplemente que hay que ponerse en el peor caso para estar siempre preparado. Entonces, no dormirnos en los laureles y menos en esta situación. Y es que un factor bueno también es que cuando acabe este encierro y podamos volver más o menos a la normalidad, va a pasar también lo contrario, que muchísimas empresas, personas, autónomos, quien sea, van a necesitar todos estos servicios fotográficos, porque no podemos olvidar que el mundo es visual y las cosas se venden a través de los ojos, sea en formato vídeo o en formato imagen. Y a día de hoy el formato imagen todavía en tanto por ciento supera al de vídeo en cuanto a lo que se muestra en internet, etcétera, etcétera. Por tanto, va a haber una avalancha de gente que va a necesitar trabajos. También hay que estar preparado para ello, que esto es una cosa buena, pero hay que estar ahí al pie del cañón. Claro, que aquí sería la otra rama que hablaríamos, que en el después, en el futuro, los fotógrafos que tengáis todas las herramientas bien establecidas, todas las pautas bien establecidas, que tengáis una web solvente, potente, sencilla, directa, con los precios y los precios como queráis, pero que tengáis eso. Habéis trabajado vuestra marca personal, sepáis posicionaros, sepáis cómo... Cómo llegar a vuestro cliente ideal. Correcto. Una vez que tengáis un portfolio que habéis estado trabajando durante los meses anteriores, algo que mostrar, que tengáis ese producto que entregar al cliente. En este caso, todos los que hayáis hecho, cada uno de los pasos que nosotros no nos cansamos de decir en los podcasts y que vamos a seguir trabajando los podcast a podcast, lo vamos a ir marcando. Si que tenemos eso lo tenemos más que ganado. Pero ¿qué pasa? Que los fotógrafos y fotógrafas que no tengan eso, en cuanto tengan una de las piezas que les falle, no tengan su web, no estén en redes, no se les conozca, no esté bien, no sepa qué hacer, no sepa qué entregar al cliente, esos van a tener todavía muchos más problemas. Muchísimos. Así que poco más, nos queda sobre todo daros mucho ánimo con todo este encierro, porque ya no solo a nivel laboral, sino que claro, estar encerrados en casa no es de plato de buen gusto y hay gente que lo lleva peor o mejor, y si no estás viviendo solo, pues no solo hay que cuidar el negocio, sino a la gente que tienes a tu lado, que pues eso, que va a ser un poquito duro, pero mucho ánimo y mucha fuerza. Claro, yo mandaré un mensaje desde aquí que sería que primero, como digo, intentéis, tanto vosotros como vuestros familiares, amigos, estar bien. La prioridad ahora mismo es la salud, la gente que te rodea, tú mismo. Si tú no estás bien, no puedes hacer bien al resto de gente. Entonces, cuidaros, no salir de casa y prepararos. Nada más no queda esto, pensar en el futuro, un futuro muy venturoso, aunque no lo parezca. Viene un futuro, aunque pensemos que es de crisis, con muchísimas posibilidades. De verdad, después de cada crisis siempre hay posibilidades, solo que las hay para la gente que está preparada. Entonces, os animamos a ello y recordaros que semana tras semana iremos subiendo este pequeño lote. Bueno, ya de hecho os podemos chivar cuál va a ser la próxima. Nunca lo hacemos, pero estamos en caso excepcional. En el próximo podcast hablaremos de cómo aprovechar la cuarentena, ¿vale? Cómo podemos aprovecharlo a nivel negocio
y qué pautas tengo que seguir para sacar el máximo partido, qué referentes tengo que tener y demás. Aún así, hablaremos también en próximos podcasts de puntos clave como contenido, que hacer como un listado de cosas que puedo hacer, sobre la web, sobre redes sociales. Bueno, hablaremos un poco con ese listado que vais a tener que ir haciendo check a check para ver si os falta o no os falta y aprovechar este tiempo para remendar todo lo que os falte. Poco más, Sí, recordaros que estamos en vivirdelafotografía.es. que nos podéis encontrar en Spotify, iTunes, Apple Podcast, o sea, bueno, Google Podcast, iVoox y prácticamente en todos los podcatchers que haya y habrá, y que nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana y nada más. Hasta luego. Hasta luego, chao.